Nadie en el estudio sabía que cuando Chuck Norris caminó hacia el set del Steve Harvey Show esa tarde de martes, llevaba consigo una cruz que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre la fuerza, la fe y lo que realmente significa ser invencible. Luces del estudio brillaban con su intensidad habitual, iluminando el escenario familiar donde Steve Harvey había recibido a cientos de celebridades a lo largo de los años. El público se acomodaba en sus asientos, ajustando sus teléfonos para capturar el momento perfecto, esperando las risas y anécdotas que siempre acompañaban las entrevistas de Steve. El aire vibraba con esa energía anticipatoria que solo los programas en vivo pueden generar. Chuck entró sin fanfarria, sin música dramática. Simplemente caminó con esa presencia silenciosa que había definido décadas de películas de acción. Vestía jeans oscuros, botas de cuero pulido y una camisa azul marino que se ajustaba perfectamente a sus hombros. A los 84 años, aún se movía con la gracia controlada de un guerrero, pero había algo diferente en sus ojos, algo que las cámaras no habían captado antes. Steve lo recibió con esa sonrisa característica que había conquistado a millones de televidentes, extendiéndole la mano con el entusiasmo genuino de quien está a punto de conversar con una leyenda viviente. Damas y caballeros, el hombre, el mito, la leyenda que no necesita presentación. Desde Texas Walker hasta los memes de Internet, él es Chuck Norris. El aplauso se alzó predecible y respetuoso, mientras Chuck saludó con una inclinación de cabeza, esa sonrisa modesta que contrastaba con su reputación de invencibilidad. Se sentaron en las sillas de cuero que habían sido testigos de miles de conversaciones, pero ninguna como la que estaba por comenzar. Charlaron sobre Atlanta, sobre el tráfico que había enfrentado para llegar al estudio, sobre cómo el tiempo parecía moverse más rápido, ahora que cuando filmaba escenas de combate bajo el sol tejano. El público reía en los momentos apropiados. Steve hacía los gestos familiares que habían convertido sus entrevistas en virales. Entonces, mientras Chuck se reclinaba ligeramente en su silla, sus ojos captaron algo, un destello sutil, una pequeña cruz de plata que descansaba parcialmente visible bajo el cuello de la camisa de Steve. Por un momento, su expresión no cambió dramáticamente, pero algo en el peso de su silencio hizo que el estudio entero se inclinara hacia adelante, como si el aire mismo hubiera reconocido que algo sagrado estaba a punto de suceder. La conversación fluía con la facilidad ensayada de dos profesionales que habían pasado décadas frente a cámaras, pero Chuck ya no estaba completamente presente en las bromas sobre el envejecimiento y las anécdotas de Hollywood. Sus ojos regresaban una y otra vez a ese destello de plata, como si fuera un imán silencioso tirando de algo profundo en su pecho. Steve gesticulaba mientras contaba una historia sobre un malentendido en el aeropuerto, su risa contagiosa llenando el estudio, cuando Chuck simplemente dejó de responder. No de manera dramática, no como una interrupción teatral, sino con el tipo de silencio que tiene peso propio. La historia de Steve se desvaneció gradualmente cuando notó que Chuck no estaba riendo, ni siquiera sonriendo. Simplemente lo miraba, con una intensidad que no pertenecía a una entrevista casual de televisión. ¿Usas esa cruz todos los días?, preguntó Chuck, su voz tranquila pero penetrante. El estudio pareció inhalar colectivamente. Steve parpadeó, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuello, dedos rozando la cadena como si fuera la primera vez que recordaba que estaba ahí. Sí, respondió Steve, su voz perdiendo por un momento esa cadencia televisiva pulida. Todos los días. Chuck asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía pero necesitaba escuchar. En el control de producción, alguien probablemente estaba revisando las tarjetas de preguntas, preguntándose cómo habían llegado desde bromas sobre el tráfico hasta este momento de quietud casi sagrada. «Puedo verlo en tus ojos», dijo Chuck, inclinándose ligeramente hacia adelante. No era una invasión del espacio personal, sino una invitación a algo más profundo. Esa cruz no es solo joyería para ti. Steve no respondió inmediatamente. Su mano permaneció en su cuello, pulgar trazando el contorno de la cruz a través de la tela.
La audiencia había dejado de moverse, ese tipo de silencio que solo viene cuando la gente siente que está siendo testigo de algo que no estaba en el guión. No, admitió Steve finalmente, su voz más suave ahora, como si las palabras fueran arena cayendo a través de sus dedos. No lo es. Chuck se reclinó en su silla, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Steve. Entonces sabes por qué casi no vine hoy. La frase se quedó suspendida en el aire como humo, pesada con implicaciones que ninguno de los dos había planeado compartir frente a las cámaras, pero que ahora parecían inevitables. Steve no se movió por un momento, su cuerpo inmóvil, mientras sus ojos permanecían fijos en Chuck. La familiaridad del estudio se había desvanecido. Ya no había risas fáciles, ni movimientos entre el público, ni el sonido de camarógrafos ajustando sus equipos. Era como si la habitación misma se hubiera inclinado para escuchar. Chuck miró hacia abajo brevemente, sus manos descansando en sus rodillas, y cuando levantó la vista nuevamente, había algo diferente en su expresión. La máscara del guerrero, invencible, la sonrisa controlada del profesional de Hollywood, todo eso se había desvanecido como niebla bajo el sol matutino. No me refiero al tráfico, dijo Chuck, su voz apenas más alta que un susurro, pero de alguna manera llenando cada rincón del estudio. No me refiero a la agenda o a los compromisos. Steve se inclinó hacia adelante ligeramente, los codos en sus rodillas, no porque el momento demandara drama, sino porque algo en él necesitaba estar más cerca de estas palabras. Me refiero a la vida, continuó Chuck, y por primera vez en 1900 décadas de aparecer frente a cámaras, no sonaba como Chuck Norris la leyenda, sonaba como Carlos Ray Norris, el hombre que había existido mucho antes de que los memes de Internet lo convirtieran en un símbolo de invencibilidad. Un suspiro silencioso se movió a través del público, el tipo de sonido que hace la gente cuando reconoce que está siendo testigo de algo que no estaba programado, algo que nunca había sido destinado para las cámaras, pero que ahora parecía inevitable. Hay momentos, dijo Chuck, su mirada ahora distante, como si estuviera viendo a través del estudio hacia algo que solo él podía percibir, cuando ser fuerte se vuelve la cosa más pesada que puedes cargar. Steve asintió lentamente, aunque Chuck no lo estaba mirando. Era el tipo de asentimiento que viene del reconocimiento, no del acuerdo. Sus dedos encontraron la cruz bajo su camisa nuevamente, sosteniéndola como si fuera un ancla. Pensé que había perdido el derecho a estar aquí sentado, murmuró Chuck, finalmente mirando directamente a Steve. Pensé que había perdido el derecho a fingir que tenía algo que ofrecer a alguien más. La frase quedó suspendida entre ellos, vulnerable y cruda, y por primera vez desde que se había sentado, Chuck Norris parecía exactamente lo que era. Un hombre de 84 años que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Las luces del estudio parecían haberse suavizado por sí solas, creando una intimidad que ningún director había planeado. Chuck se quedó en silencio por un momento, no para controlar sus emociones, sino para honrar el peso de lo que estaba a punto de compartir. ¿Sabes lo que es ser un meme?, preguntó Chuck, una sonrisa triste cruzando su rostro. Chuck Norris no llora. Chuck Norris no envejece. Chuck Norris no sangra. Pausó, mirando sus propias manos. Chuck Norris no sufre. Steve no respondió, pero su postura cambió, inclinándose más hacia adelante, reconociendo que estaba siendo invitado a un lugar donde muy pocas personas habían estado. Cuando mi padre murió el año pasado, continuó Chuck, su voz ahora apenas un hilo de sonido, no pude llorar en público, ni siquiera en el funeral. Levantó la vista hacia Steve y por primera vez había lágrimas reales amenazando con derramarse. Porque Chuck Norris no llora, ¿verdad? El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. El tipo de quietud que exige respeto. Él era el único que me conocía antes de todo esto, dijo Chuck, gesticulando vagamente hacia las cámaras, el estudio, la mitología que lo rodeaba. Antes de las películas, antes de los chistes, antes de que me convirtiera en algo que la gente usa para hacer memes sobre ser invencible. Sus manos temblaron ligeramente,
apenas perceptible, pero Steve lo notó. Ray Norris era policía, ¿sabes? Un hombre trabajador que me enseñó que la verdadera fuerza viene de admitir cuando estás quebrado. Chuck tragó con dificultad. Pero cuando él se fue, cuando realmente lo necesitaba, no pude ser su hijo. Solo pude ser Chuck Norris, la leyenda que no se permite quebrar. Steve finalmente habló, su voz suave como terciopelo sobre cristal roto. ¿Y qué pasó cuando llegaste a casa? Chuck cerró los ojos por un momento, como si la pregunta hubiera tocado algo demasiado profundo para mirarlo directamente. Me desplomé, admitió. Solo en mi sala me desplomé como un edificio que había estado aguantándose con alambre y esperanza. Abrió los ojos, mirando directamente a Steve, y por primera vez en mi vida adulta no sabía si podía levantarme otra vez. La confesión quedó suspendida entre ellos como una ofrenda, frágil pero irrompible. Chuck se reclinó en su silla, pero no era relajación lo que movía su cuerpo, sino el peso de recordar. Sus ojos se perdieron más allá de las luces del estudio, más allá de las cámaras, transportándose a un lugar que solo él podía ver. Fue 3 semanas después del funeral, dijo, su voz ahora apenas un susurro, que de alguna manera llenaba todo el espacio. Estaba solo en mi rancho en Texas. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Había rechazado todas las llamadas, todos los compromisos. Steve permaneció inmóvil, sintiendo que cualquier movimiento podría romper el hilo frágil de esta confesión. Me quedé despierto toda la noche, caminando por la casa como un fantasma en mi propia vida. Y entonces, alrededor de las 3 de la mañana, me encontré en el estudio de mi padre. Chuck pausó, sus manos apretándose en puños sobre sus rodillas. Él guardaba ahí todas sus cosas de la policía, sus medallas, fotos de cuando yo era niño. La respiración de Chuck se volvió más laboriosa, como si las palabras le costaran oxígeno. Había una foto de nosotros dos cuando tenía 8 años. Él me está enseñando a dar un puñetazo correcto en el patio trasero. Una sonrisa quebrada cruzó su rostro, y me derrumbé, completamente. Me senté en el suelo de ese estudio y lloré hasta que no me quedó nada dentro. El aire del estudio se había espesado con la reverencia, que solo viene cuando alguien está compartiendo su alma desnuda. Pero lo peor no fueron las lágrimas, continuó Chuck, ahora mirando directamente a Steve. Lo peor fue lo que vino después, el silencio. Ese silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo, y te preguntas si vale la pena que siga haciéndolo. Steve tragó visiblemente, su mano encontrando nuevamente la cruz bajo su camisa. Por primera vez en mi vida, dijo. Chuck, su voz ahora quebrándose. Le grité a Dios. Le grité que si esto era su plan, si quitarme al único hombre que realmente me conocía era parte de su voluntad, entonces tal vez él no era quien yo pensaba que era. La confesión se asentó sobre el estudio como cenizas después de un incendio. Y en ese momento, Steve, no solo perdí a mi padre, perdí mi fe. Perdí todo en lo que había creído durante 84 años. Chuck alcanzó lentamente el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un teléfono que había visto mejores días. Las esquinas estaban desgastadas, la pantalla tenía pequeñas marcas de uso, pero lo sostuvo con la delicadeza de alguien manejando algo sagrado. Estuve sentado en ese suelo durante horas. Continuó mirando el dispositivo en sus manos, sin comer, sin moverme, simplemente existiendo en ese vacío, y entonces, no sé por qué, tomé este teléfono. Steve se inclinó ligeramente hacia adelante, algo en su pecho comenzando a apretarse, como si reconociera el rumbo de esta historia antes de que su mente lo procesara completamente. No estaba buscando nada específico, dijo Chuck, deslizando su pulgar por la pantalla con movimientos familiares. Solo necesitaba escuchar otra voz humana, algo que me recordara que el mundo seguía girando fuera de mi dolor. El silencio en Mindonstinta. El estudio se había vuelto tan profundo que podían escucharse las respiraciones individuales del público. Toqué un video al azar, sin título, sin imagen previa, solo una grabación que alguien había subido. Chuck levantó la vista hacia Steve, y algo en sus ojos cambió, como si estuviera viendo un fantasma. Era tu voz.
Steve se quedó completamente inmóvil, su respiración prácticamente deteniéndose. No sabía quién eras al principio. La calidad del audio era mala, la imagen granulosa. Estabas en algún tipo de escenario pequeño, tal vez una iglesia, tal vez un salón comunitario. Chuck pausó, sosteniéndole la mirada. Te veías cansado, Steve. Te veías como alguien que había estado donde yo estaba esa noche. Las manos de Steve encontraron nuevamente la cruz en su pecho, sus dedos trazando su contorno a través de la tela. Y entonces dijiste algo, continuó Chuck, su voz ahora temblando ligeramente. Dijiste, si sigues respirando, es porque Dios no ha terminado contigo aún. La frase cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas que se extendieron por todo el estudio. Rebobiné el video. Lo escuché de nuevo, una tercera vez. Chuck miró el teléfono en sus manos. Esas palabras, esa voz. No estabas tratando de inspirar a nadie. Estabas tratando de sobrevivir tu propio dolor, y yo podía escucharlo. Steve abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se habían llenado de algo que parecía reconocimiento y asombro mezclados. «No sabías que yo estaba escuchando», susurró Chuck. «No sabías que alguien como yo estaba sentado en la oscuridad, aferrándose a cada palabra que decías». Chuck guardó el teléfono y alcanzó nuevamente su chaqueta, esta vez con más cuidado, como si lo que estaba a punto de revelar fuera más frágil que cualquier cosa que hubiera manejado antes. Sus dedos emergieron sosteniendo un pedazo de papel doblado, las esquinas suavizadas por el tiempo y el manejo constante. «No solo escuché ese video», dijo, sosteniéndolo entre ambas manos como una ofrenda. «Lo escribí todo». Steve parpadeó lentamente, confundido por un momento. Chuck desdobló el papel con la reverencia que normalmente se reserva para textos sagrados, y cuando levantó la vista, su voz se había suavizado hasta convertirse en apenas un susurro. «Esto», dijo, sosteniéndolo frente a él, «ha estado conmigo durante meses, en aviones, en sets de filmación, en mi mesa de noche. Mi asistente pensó que era un guión cuando lo encontró una vez. El público se inclinó hacia adelante imperceptiblemente, como si la gravedad del momento los estuviera atrayendo. Chuck comenzó a leer, su voz temblando ligeramente. «Si sigues respirando, es porque Dios no ha terminado contigo aún. No estás demasiado lejos, no estás demasiado roto, no estás demasiado perdido». Steve se quedó inmóvil escuchando sus propias palabras regresar a él a través de la voz de otro hombre, palabras que había olvidado haber dicho. «Dios no necesita que seas fuerte», continuó Chuck. «Necesita que estés dispuesto. A veces tu supervivencia es el sermón, a veces tu debilidad es el camino». Pausó, mirando directamente a Steve. «Y a veces, solo a veces, tu respiración es la única oración que vas a decir en todo el día». Cada línea aterrizó como un temblor silencioso, suave pero imposible de ignorar. Steve se inclinó hacia adelante, sus codos en las rodillas, sus dedos rodeando suavemente la cruz en su pecho. «No recuerdo haber dicho todo eso», murmuró Steve, apenas audible. «No necesitabas recordar», respondió Chuck. «Pero yo sí necesitaba escucharlo». Chuck dobló cuidadosamente el papel de vuelta, siguiendo sus pliegues cansados. No lo guardó. Lo colocó suavemente en la mesa entre ellos, como si estuviera depositando un arma o encendiendo una vela. «Esas palabras me alcanzaron cuando nada más podía hacerlo», dijo Chuck, «y las escribí porque nunca quise olvidar cómo se sintió ser visto». El papel descansaba ahí, frágil pero indestructible, un puente entre dos hombres que no sabían que sus caminos ya se habían cruzado en la oscuridad. El papel descansaba entre ellos como un testamento silencioso cuando Chuck llevó su mano hacia la parte posterior de su cuello. Sus dedos encontraron una cadena que había permanecido oculta bajo su camisa y con movimientos deliberados la sacó a la luz. No era dorada ni ornamentada. Era una cruz simple de plata, ennegrecida por los años, sus contornos suavizados por décadas de piel, sudor y tiempo. Mientras la sostenía en su palma abierta, las luces del estudio la capturaron,
creando pequeños destellos que parecían latir como un corazón. «Esta cruz», dijo Chuck, su voz cargada de reverencia, «no es mía». Steve miró la cruz, luego a Chuck esperando. «Era de mi padre. Ray Norris la llevó durante 30 años como oficial de policía». Chuck la giró suavemente en su mano, como si estuviera acariciando un recuerdo. «Él me la dio el día que me fui de casa para entrenar en California. Yo tenía 18 años y pensaba que sabía todo sobre ser fuerte. El estudio se había vuelto tan silencioso que podían escucharse los sistemas de ventilación susurrando en el fondo. Mi padre me dijo, «Hijo, la fuerza real no viene de los músculos o de saber pelear. Viene de saber cuándo rendirse». Chuck levantó la vista hacia Steve. No lo entendí entonces. Pensé que se refería a rendirse en una pelea. Sus dedos trazaron el contorno de la cruz mientras continuaba. La llevé a través de cada película, cada competencia de artes marciales, cada momento en que el mundo me decía que era invencible, pero nunca entendí realmente lo que mi padre quería decir hasta que lo perdí. Steve se inclinó hacia adelante, como si fuera atraído por la gravedad de las palabras de Chuck. Esa noche en el estudio de mi padre, cuando me derrumbé, entendí finalmente, dijo Chuck. Rendirse no significa darse por vencido, significa soltar la necesidad de cargar todo solo. La cruz descansaba ahora en su palma extendida, ofrecida no solo a Steve, sino a todo el estudio, como si fuera una hostia en una comunión que nadie había planeado. «He llevado esto durante más de 60 años», murmuró Chuck, «a través de cada papel que interpreté, cada golpe que di, cada vez que el mundo esperaba que fuera más fuerte de lo que realmente era». Sus ojos encontraron los de Steve, húmedos, pero firmes. «Pero creo que siempre supe que algún día tendría que pasarla». El aire en el estudio ya no se sentía como una transmisión, se sentía como iglesia, no del tipo con bancos y vitrales, sino del tipo construido sobre historias rotas y despertares silenciosos. Chuck y Steve ya no estaban solos, no realmente. El silencio en la audiencia había cambiado, no hacia el aplauso o el ruido, sino hacia algo más profundo: participación. Desde la tercera fila, una mujer se puso de pie. No levantó la mano, no esperó un micrófono, simplemente se levantó como si su cuerpo se moviera antes de que su mente lo alcanzara. De mediana edad, vestida, con una blusa azul suave, las manos entrelazadas sobre su estómago como si estuviera sosteniendo algo frágil. «Mi esposo murió hace 2 años», dijo, su voz temblando pero clara. «Cáncer, y desde entonces no he podido entrar a una iglesia, pero esto se siente como oración». El estudio permaneció en silencio, pero no era un vacío. Ese silencio ahora estaba lleno de respiración, de presencia, de testimonio. Desde el pasillo izquierdo, un hombre se levantó, mayor, tal vez 70 años, postura de veterano, rostro marcado por el tiempo. «Perdí a mi hijo en Afganistán», dijo, su voz como grava bajo la nieve. «Hace 5 años, y hoy es la primera vez que puedo decir su nombre sin que se sienta como una traición a su memoria». Steve no se movió. Chuck no habló. Su papel había cambiado. Ya no estaban cargando el fuego, lo habían pasado. Y entonces una joven apenas salida de la adolescencia se levantó desde su asiento. Sus mangas de sudadera estaban enrolladas sobre sus manos, los nudillos blancos. «Traté de quitarme». «La vida el año pasado», dijo, «pero alguien me envió un clip tuyo, Steve, ese clip. No sabía quién eras, pero recuerdo las palabras. Si sigues respirando». Las escribí en mi espejo todos los días desde entonces. Una por una, las personas se levantaron. Un hombre con labios temblorosos, una mujer sosteniendo una fotografía, un adolescente limpiándose la cara con su manga. Cada uno se levantó no porque tuvieran algo pulido que decir, sino porque el silencio entre los 2 hombres en el escenario les había dado permiso para ser vistos. Chuck se giró ligeramente en su asiento, observándolos levantarse como olas en una marea silenciosa. «Esto», susurró Chuck, más para sí mismo que para Steve,
Es lo que significa cuando el dolor se convierte en propósito. Steve asintió, su voz demasiado espesa para las palabras. A su alrededor, el estudio ya no se sentía como un set. Se sentía como un santuario. La habitación se había convertido en algo que ningún guión podría haber planeado. Personas seguían de pie, algunas llorando, otras en silencio, aferrándose a memorias que finalmente tenían nombres. Y sin embargo, en el centro de todo, la pequeña cruz de plata seguía brillando suavemente en la palma de Chuck, como si hubiera sabido que su momento estaba llegando. Chuck se puso de pie lentamente, el movimiento natural y sin drama, pero cada persona en el estudio lo sintió como un cambio sísmico. Steve lo miró hacia arriba, inseguro. «Necesito darte algo», dijo Chuck, su voz suave pero resonando en cada rincón del silencioso estudio. Alcanzó la parte posterior de su cuello, sus dedos desabrochando la cadena que había permanecido oculta durante décadas de cámaras y entrevistas. Cuando la sacó completamente, la audiencia inhaló colectivamente, no por el gesto, sino por lo que llevaba consigo. «He llevado esto durante 66 años», dijo Chuck, sosteniéndola ahora entre ambas manos. «Desde el día que mi padre me la puso al cuello y me dijo que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que lo haces». Steve se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la cruz que ahora colgaba libremente entre las manos de Chuck. «Esta cruz estuvo con mi padre cuando enfrentó a hombres armados en las calles de Oklahoma. Estuvo conmigo cuando pensé que sabía lo que significaba ser invencible». Chuck dio un paso hacia adelante, su mano temblando apenas perceptiblemente. «Pero ya no es mía». Steve se puso de pie lentamente, como si fuera atraído por una fuerza que no podía nombrar. «Tú me diste las palabras que me mantuvieron respirando», dijo Chuck, extendiendo la cadena hacia Steve. «Encendiste la llama que yo ni siquiera sabía que estaba cargando. Y ahora quiero devolverte esto, no porque esté curado, sino porque la sanación solo comienza cuando dejas de sostenerlo todo solo». Steve no alcanzó inmediatamente. Su mano se quedó suspendida, incierta. Esto no era un regalo, era una rendición, y él lo sabía. «Esta cruz», continuó Chuck, «perteneció a un hombre que me enseñó que la fuerza viene de la rendición. Cuando siento ciertos tipos». Steve finalmente tomó la cadena. Sus dedos se cerraron alrededor de ella, como alguien atrapando una brasa ardiente, caliente, sagrada, pesada. «Tú la cargaste por mí», susurró Steve. Chuck asintió. «Y ahora tú la cargas para quien venga después». Steve sostuvo la cruz en silencio, el peso recién recibido descansando en su mano como algo extraño pero familiar. No se la puso todavía, simplemente la sostuvo, su pulgar rozando las crestas desgastadas, como si tratara de sentir los años que Chuck había vertido en ella. Las cámaras no hicieron zoom, los productores no dieron señales de fundido. El momento se extendía, no con tensión, sino con reverencia. Chuck permaneció de pie, no dominando sino simplemente presente, sus ojos fijos en Steve con algo parecido a la gratitud, algo parecido a la rendición. «No sé qué decir», admitió Steve, su voz temblando en los bordes. Chuck se acercó, no para salvarlo, sino para estar a su lado. «No tienes que decir nada», murmuró. «Ya lo hiciste». Y entonces, sin guión, sin indicación, Steve Harvey hizo algo que nadie esperaba en televisión en vivo. Inclinó la cabeza, no para la actuación, no para la cámara, sino para algo más grande. «Creo que deberíamos orar», dijo, no comandando, sino ofreciendo. Las personas en la audiencia comenzaron a reflejarlo. Algunos con cabezas inclinadas, algunos con manos en el corazón, otros simplemente de pie, inmóviles, con los ojos bien abiertos. No sonó música, no se desarrolló ningún guión, solo quietud. Chuck inclinó su cabeza también, su mano encontrando el hombro de Steve en un gesto que era tanto bendición como despedida. «Por los que ya no están aquí», comenzó Steve, su voz apenas un susurro, pero de alguna manera llenando todo el espacio, «y por los que todavía están luchando por permanecer».
Por las palabras que salvaron cuando no sabíamos que necesitábamos. Salvación, añadió Chuck, su voz combinándose con la de Steve como armónicos en una canción que ninguno de los dos había ensayado. El estudio se había convertido en algo que no tenía nombre. No era una iglesia, no era un programa de televisión, no era un evento planeado. Era simplemente un lugar donde extraños habían comenzado a confesarse unos a otros, no para ser salvados, sino para respirar juntos. Por las cruces que cargamos, susurró Steve, y por las que pasamos. Y por recordar, concluyó Chuck, que si sigues respirando, Dios no ha terminado contigo aún. Las palabras se asentaron sobre el estudio como bendición y promesa combinadas, y en algún lugar en el espacio invisible entre el dolor y el propósito, un eco susurró, no una línea de cierre, sino un comienzo. El silencio que siguió no era final. Era espera. Era el tipo de quietud que viene después de que algo sagrado ha ocurrido, cuando las personas saben que han sido testigos de algo que cambiará la forma en que ven el mundo para siempre. Steve levantó lentamente la cabeza. La cruz, de Chuck aún descansando en su palma abierta, ya no era solo un pedazo de metal, se había convertido en algo vivo, pulsando con décadas de fe, duda, pérdida y redescubrimiento. La colocó cuidadosamente alrededor de su cuello, donde se asentó junto a su propia cruz como dos oraciones, susurrándose una a la otra. Chuck permaneció a su lado, pero algo fundamental había cambiado en su postura. Ya no cargaba el peso de ser invencible. Por primera vez en décadas, simplemente era Carlos Ray Norris, el hijo de un policía que había aprendido que la verdadera fuerza viene de saber cuándo soltar. A su alrededor las personas seguían de pie, pero ya no eran una audiencia. Se habían convertido en algo más. Testigos, participantes, portadores de sus propias cruces invisibles que de repente se sentían un poco menos pesadas. La mujer que había perdido a su esposo se secó las lágrimas, pero no se sentó. El veterano, que había enterrado a su hijo, respiró por primera vez en años sin que se sintiera como traición. La joven que había escrito las palabras de Steve en su espejo sostuvo su teléfono, no para grabar, sino para recordar que este momento era real. «¿Sabes?», dijo Chuck suavemente, su voz dirigida tanto a Steve como al mundo entero. «Pensé que las leyendas eran sobre ser invencible. Resulta que son sobre saber cuándo ser vulnerable». Steve asintió, sus dedos trazando las dos cruces que ahora descansaban contra su pecho. «Y pensé que predicar era sobre tener respuestas. Resulta que es sobre hacer las preguntas correctas». No hubo aplauso. No hubo música de cierre. El programa simplemente existía en ese espacio entre el final y el comienzo, donde las verdaderas transformaciones suceden, porque en algún lugar en la quietud de ese estudio transformado, algo había pasado de mano en mano, que era más que metal y cadena. Era la comprensión de que la fuerza no es algo que mantienes, es algo que pasas, que las palabras habladas en la oscuridad pueden viajar distancias imposibles para encontrar exactamente a quien las necesita. Y que a veces las cruces más pesadas se vuelven más ligeras cuando las compartes. Las cámaras seguían rodando, pero ya no estaban capturando un programa de televisión. Estaban documentando el momento en que dos hombres recordaron que las leyendas más verdaderas no son sobre lo que cargas, sino sobre lo que dejas atrás.